Muy buenas noches. El doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, hizo hoy su rendición de cuentas anual. Es nuestro invitado de esta noche. Doctor Villa, muy buenas noches. ¿Cuál es el factor, la acción, el hecho que usted destacó hoy más en su rendición de cuentas? Bueno, buenas noches, Yamil, y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y yo creo que concretamente Colpensiones se consolida como una entidad que responde y protagoniza la protección económica a la vez de los colombianos. Y prueba de ello, y la evidencia fue nuestra gestión en el 2020, un año difícil para toda la humanidad, y tuvimos pues un año récord de utilidades de administración. Somos una entidad muy barata para el ciudadano. También tuvimos una calificación AAA de Standard & Poor's que lo ratificó, pero sobre todo mantener en un año bastante complicado, incluso en materia fiscal, la nómina de pensionados. Desde el anterior IS, nunca, ni siquiera Colpensión ha dejado de pagar una mesada pensional, y eso lo comprobamos y más bien nos consolidamos como ya lo mencionaba, para la protección de la vejez de todos los colombianos. Pues somos la entidad que lo garantiza. Es decir, doctor Villa, la mencionada y tantas veces citada bomba de tiempo de las pensiones no existe realmente. Bueno, en realidad lo que existe es una entidad consolidada que ha podido responder a los colombianos en materia pensional, y no únicamente pensional, sino que pues tenemos otra labor que se llaman los beneficios económicos periódicos, una habilitación constitucional. Desde hace 5 años Colpensiones viene cumpliendo esa labor, y pues hemos consolidado pues tanto la tarea pensional como de beneficios económicos periódicos, especialmente para todos los colombianos, ya sea a nivel contributivo, es decir, que puedan hacer las cotizaciones quienes ganan más de un salario mínimo, o del otro lado quienes no logran hacerlo, brindarles esa mano solidaria. Estos BEPS o beneficios económicos, ¿cómo van, doctor Villa? Le quiero dar una estadística, y es que cuando llegamos esta administración a Colpensiones, había un poco más de 8.000 personas que ya estaban en la etapa de retiro con un ingreso, lo que llamamos un ingreso vitalicio, es decir, que no alcanzó la pensión, pero optó por el ingreso de BEPS. Y hoy en día, pues en el 2020, rompimos la barrera de los 30.000, ya son casi 32.000 personas que tienen este ingreso vitalicio, que decidieron pues no llevarse su ahorro para su casa y tal vez gastarlo en poco tiempo, sino más bien asegurarse un ingreso hasta el último día de sus vidas por medio de este instrumento garantizado por Colpensiones. Y además del ahorro que tienen, pues el gobierno nacional le da un 20% de subsidio que también les permite tener pues un ingreso superior en esa etapa de retiro. Doctor Villa, antes un pensionado podía cambiar de Colpensiones a los fondos o de los fondos a Colpensiones. Ahora eso ya no se puede hacer, ¿no es verdad? Bueno, un pensionado a nivel administrativo, es decir, haciendo una solicitud ante la entidad, nunca podía hacerlo. Ya una vez llega a ser pensionado, no podía hacerlo. Algunos de ellos estaban recurriendo ya a vías judiciales para poder lograr ese cambio, especialmente no de Colpensiones hacia los fondos privados, sino los fondos privados hacia Colpensiones, porque tal vez recibía una mesada pensional mucho más alta. Algunos estaban acudiendo a estas vías judiciales, sin embargo, pues una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia le puso claridad sobre esa imposibilidad, Yami. Es decir, no se podía antes administrativamente y ahora no se puede jurídicamente. Es decir, la tutela no prospera cuando se presenta un fallo contra una decisión de que un pensionado no puede cambiar de los fondos de pensiones a Colpensiones. Exacto, no prospera la vía judicial, un proceso ordinario, laboral, y como último recurso tampoco pues prosperaría la tutela. ¿Cuántos pensionados hay en Colombia, doctor Villa?
Bueno, entre todos los regímenes, incluso los ya especiales que están extintos, hay 2.3 millones de pensionados en todo el país. Ahora, sin incluir maestros ni fuerza pública, ¿cuántos pensionados tiene Colpensiones? Bueno, Colpensiones tiene 1.4 millones de pensionados, que son pues más de la mitad de los pensionados del país. ¿Y cuántos pensionados tienen los fondos de pensiones? Bueno, entiendo que los fondos de pensiones cerraron 2020 con un poco más de 200.000 pensionados, pues con comparación con Colpensiones. Si uno ve la proporción entre Colpensiones y los fondos privados, Colpensiones tiene el 86% de quienes reciben mesada pensional, que en realidad pues son los únicos dos regímenes pensionales vigentes en la actualidad. Ahora, entonces, doctor Villa, tratar de ingresar ahora a Colpensiones es absolutamente imposible para los pensionados o los que tienen edad de pensión. Soy más preciso. Sí, cuando ya están pensionados no existe la vía judicial. Resulta que la ley, especialmente la 797 del 2003, estipuló poder hacer traslado entre régimen pensional desde un fondo privado a Colpensiones cada 5 años. Puso un límite, pues no puede ser hasta siempre, sino puso un límite, que fue 10 años antes de la edad de pensión. Esto se traduce que las mujeres se pueden trasladar entre régimen pensional antes de cumplir los 47 y los hombres antes de cumplir los 52. Si superan esa edad, agotan la vía administrativa para hacerlo. Pero esto se vuelve mucho más difícil cuando ya están pensionados. Y definitivamente, ya como lo has mencionado, esa puerta está cerrada. Mi pregunta final, doctor Villa, agradeciendo la aceptación suya. ¿A usted qué le parece que un pensionado que ha gastado la mitad de su vida para alcanzar la edad de pensión y para sobrevivir ahora con su pensión, le quiten parte de su pensión con el proyecto, si aprueban el proyecto de reforma tributaria que el gobierno está estudiando y que ya anunció que va a agravar las pensiones? No, Yamir, es una pregunta que merece pues, un análisis bastante profundo, especialmente desde el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de formular estas políticas, pues, incluso a nivel tributario. Desde Colpensiones, pues únicamente lo que hacemos nosotros es dar cumplimiento a las disposiciones legales o normativas. Así que todavía no se conoce el texto de esta reforma fiscal o tributaria. En el momento que sepamos los detalles, pues claramente podemos dar pues, una opinión mucho más exacta, pero en esa materia yo creo que los pensionados pues están recibiendo una mesada pensional, algunos de los cuales son mesadas son bastante altas. Y luego voy a hacer un poco de estadística de lo que sucede con nuestros pensionados. La mitad de nuestros pensionados en Colpensiones son de un salario mínimo. Si uno lleva la escala a 10 salarios mínimos, el 96-97% de nuestros pensionados tiene mesada por debajo de 10 salarios mínimos. La vasta mayoría. Y una pequeña proporción superan esos 10 salarios mínimos de esa mesada. Pero hay otra particularidad, y es que tenemos pensionados todavía entre 20 y 25 salarios mínimos. Son 280 los pensionados en Colpensiones que están en ese rango de mesada pensional. Entonces, hay unos derechos que se adquirieron por un lado, por otro lado pues está también las disposiciones del Ministerio de Hacienda, y una vez conozcamos el texto claramente vamos a fijar una posición. Pero quedó ahora sí muy claro, doctor Villa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido usted muy amable, doctor Villa. Todo un honor y pues una feliz Semana Santa a todos los colombianos. Igualmente, doctor Villa. Y ustedes, gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.